Un saludo, buenos días. Les saludamos desde el antiguo Colegio de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá de Henares, donde está a punto de empezar la ceremonia de entrega del Premio Cervantes, que este año recoge la escritora y periodista mexicana Elena Poniatowska. Este acto solemne, que como es tradición se va a desarrollar en el paraninfo de este edificio renacentista, Patrimonio de la Humanidad, y ahora sede del rectorado de la universidad, es el acto central de todos los que se realizan con motivo del Día Internacional del Libro, que conmemora el aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes aquí en su ciudad natal, en Alcalá de Henares, en 1616. Este año va a ser una ceremonia marcada por la despedida y el homenaje a Gabriel García Márquez, que falleció el jueves pasado en su casa de México, y con la memoria y con el recuerdo a Gabo está a punto de empezar esta ceremonia que van a presidir después de 2 años de ausencia los reyes de España, y que están a punto de llegar hasta este rectorado. En uno de los patios que da acceso al paraninfo de la universidad está nuestra compañera Ana Romero con la protagonista del día, con Elena Poniatowska. Ana, imaginamos un momento muy emocionante para ella. Así es, hola Ana, buenos días a todos los espectadores. Tenemos el placer de estar aquí con Elena Poniatowska, que está curioseando, como ella siempre dice, mirando a un lado y al otro, saludando a algunos de sus colegas periodistas que están enfrente nuestro. Doña Elena, ¿qué tal? Enhorabuena. Lo primero, preguntarle cómo se siente ahora ya, minutos de empezar este discurso. Me siento muy emocionada, pero por ejemplo, todo este paisaje me da mucha fuerza, este pino tan alto que crece, creo que son 2. Bueno, yo alcanzo a ver uno solo, y me da fuerza porque sí estoy intimidada. Es la primera vez que me sucede algo semejante. Lo agradezco y sobre todo agradezco que sea en un sitio tan bello. Y rodeada de amigos y rodeada de periodistas y de gente que ha vivido casi lo mismo que he vivido yo. Elena, usted que ha hecho tantísimas entrevistas, díganos, ¿cuál es la clave del éxito que usted ha tenido? Decía usted que era preguntona, que era además sonreía siempre, ¿no? Daba una bienvenida al entrevistado, ¿no? ¿Cómo lo explicaría usted? Bueno, soy una gente que toda la vida he tenido preguntas y siempre he buscado respuestas, y todavía a la fecha sigo buscando una respuesta tras otra respuesta, y eso es lo que finalmente puedo decir que ha sido mi vida. Voy a cumplir 82 años. Supongo que empecé a hacer preguntas a los 4, a los 5 años. No he dejado de hacerlo, y ese es el oficio del periodismo, hacer preguntas. ¿De quién se va a acordar hoy cuando esté ahí arriba leyendo su discurso? ¿Hay alguien que va a tener muy presente? Voy a tener muy presente a mi madre, que me va a hacer mucha falta, que estaría contenta, que fue una mujer extraordinaria, manejó una ambulancia durante la guerra y era una mexicana, Paula Amor, pero nacida en Francia, y su madre también nacida en Francia. Se fueron cuando la Revolución Mexicana, perdieron sus haciendas. Voy a pensar también en mi hermano Jan, que murió a los 21 años. Voy a pensar también en mi padre, en Guillermo Haro, mi esposo, el papá de mis hijos. Y creo que pensaré también en el sol y en aquel bonito día, en las nubes. En fin, hay mucho de qué pensar, y sobre todo pensaré en el gran agradecimiento que siento por España. ¿Va a hablar usted de las mujeres en su discurso, de las personas de a pie? ¿De quién va a hablar en su discurso? Bueno, voy a hablar, yo creo, más bien de toda América Latina, más de América Latina, claro, hablando de las mujeres porque soy mujer, pero voy a hablar, yo creo, más de América Latina. De todas las entrevistas que usted ha hecho, ¿hay alguna que recuerde especialmente, que tenga en su anecdotario o que nos comentaría aquí? Sí, recuerdo con muchísimo amor a Luis Buñuel, sí, y también a muchos otros entrevistados que me han dado, sobre todo a los científicos, porque como no sé nada de ciencia, siempre me ha apasionado ver con qué pasión y qué lejos de toda la publicidad y qué lejos de de todo lo que es presumir, son los científicos, que están solo apasionados por lo que ellos hacen y lo que descubren. De ciencia hablaba su libro La piel del cielo, que ganó el premio Alfaguara, y también su último libro, ¿verdad? Es una biografía de Guillermo Haro, sí.
Es un libro que se llama El universo nada. El universo nada es una frase de H.G. Wells, de un escritor, y yo creo que le iba muy bien porque él era o la ciencia o nada, el universo o nada. ¿Tiene usted idea de hacer algún otro libro? ¿Tiene otro libro en mente? Sí, ahora estoy preparando una novela y después quisiera también hacer una novela relacionada con España. Y me han dicho que tiene usted, bueno, sé que tiene usted una cuenta de Twitter, que está también en las redes sociales. ¿Está usted También al cabo? Estoy en Twitter y estoy en, ¿cómo se llama? Google. ¿En Facebook? En Facebook, todo eso. ¿Y tiene ya pensado lo que va a hacer con el dinero del premio? Sí, voy a hacer, ya está iniciada en México, pero eso lo va a ayudar enormemente, una fundación con talleres, con escuela para sobre todo pues para la gente que no tiene grandes posibilidades. Muy bien, muchísimas gracias, Elena Poniatowska. Nos dicen que ya están llegando los reyes. Está usted muy guapa con este vestido de las mujeres de Oaxaca, ¿no? ¿Es así? De las mujeres de Juchitán, las juchitecas de Oaxaca. Muy bien, muchas gracias, enhorabuena. Gracias. Pues ahí hemos visto envidiable esa sonrisa y esa dulzura de Elena Poniatowska, la mujer que va a recibir en tan solo unos minutos de manos del rey don Juan Carlos el Premio Cervantes 2013, el galardón más importante de las letras latinoamericanas. Es la cuarta mujer que va a recoger este galardón después de María Zambrano, Dulce María Lainaz y Ana María Matute, y es el quinto escritor mexicano que recibe este reconocimiento después de sus compatriotas Octavio Paz, Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco o Sergio Pitol. Estamos, como decimos, a la espera de la llegada de don Juan Carlos y doña Sofía, que van a ser recibidos en este Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares por distintas autoridades que van a asistir a esta ceremonia de entrega del Premio Cervantes. Explicaba Elena Poniatowska hace tan solo unos días, durante una apretada agenda que ha tenido con motivo de la Semana del Libro, que va a ser la cuarta mujer, como hemos dicho, en recoger este premio, pero va a ser la primera que va a leer su discurso desde el púlpito, porque las anteriores, María Zambrano no pudo asistir a esta ceremonia, Dulce María Lainaz delegó esa lectura en otra persona, y Ana María Matute, la última mujer que recogió este galardón en 2010, leyó su discurso desde una silla de ruedas. Un discurso que ya nos adelantaba en esta entrevista con nuestra compañera Ana Romero, va a estar sobre todo centrado en América Latina. Elena Poniatowska ha insistido mucho estos días en que, como lo ha hecho con toda su obra y con todo su oficio, quiere dedicar sus palabras en el día de hoy a los más pobres, aquellos que siempre caminan a pie, ha llegado a decir en alguna ocasión, y aquellas personas a las que nunca se ha escuchado. Sobre ellos versan la mayoría de sus trabajos, de sus artículos, que comenzaron en México cuando era muy joven, después de trasladarse hasta allí con su familia. Tenemos que recordar que esta mujer es de origen francés, nació en París en 1932, es descendiente de un príncipe polaco, del último rey de Polonia, de Jan Poniatowski, y de Paula Amor, de la mexicana Paula Amor. A los dos va a dedicar también parte de sus palabras en el discurso que ofrecerá en tan solo unos minutos en este Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. Después de vivir en Francia hasta los 10 años, se trasladó a México y desde allí comenzó su carrera, una carrera que ha estado siempre marcada y unida, vinculada necesariamente con el periodismo. Comenzó sus colaboraciones en una revista mexicana y a partir de ahí ha tocado todos los géneros. Tiene 40 obras que han ido desde los cuentos infantiles, las novelas, el ensayo, las crónicas, los artículos, incluso guiones cinematográficos. Ahí la vemos esperando, impaciente, la llegada de don Juan Carlos y doña Sofía, con ese vestido que le contaba nuestra compañera Ana Romero, que es un regalo y que tenía un compromiso especial con un grupo de mujeres de Oaxaca para llevarlo en esta ceremonia. Es la cuarta vez que usa ese vestido y adquirió ese compromiso con ellas porque les dijo que lo llevaría siempre que recibiera algún galardón, y como ven, fiel a su compromiso, que es habitual en todas sus obras, lo lleva hoy. Ahí la vemos sonriente, envidiable el discurso y la lucidez de esta mujer, que tiene 81 años, pero que está a punto de cumplir los 82 y que aún le quedan muchas ganas de seguir trabajando y escribiendo. Nos lo contaba en esa entrevista con nuestra compañera Ana Romero. Aún sigue preparando novelas. Ella ha dicho también estos días que el compromiso de todo escritor es mantenerse vivo, mantenerse activo, no dejar nunca de escribir y de escribir bien.
Bien, esta ceremonia se va a desarrollar en este marco del Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. Vamos a poder escuchar los discursos de distintas autoridades que van a asistir a este acto. Estará el presidente del Gobierno, el ministro de Educación, los presidentes de la Comunidad de Madrid, que van a acompañar a los reyes de España en esta ceremonia. Ahí los vemos entrando en el patio trilingüe del rectorado de la Universidad de Alcalá de Henares. Después de 2 años de ausencia por distintas operaciones y por motivos de salud de don Juan Carlos, los reyes van a volver a presidir esta ceremonia de entrega del Premio Cervantes, el premio más importante de las letras hispanoamericanas. Acompañando a don Juan Carlos, a doña Sofía, está el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, también el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y veremos también al ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Vera, que acompaña al secretario de Estado. Todos ellos van a participar en esta ceremonia, a la que poco a poco van accediendo por este patio trilingüe de los 3 que componen este rectorado de la Universidad de Alcalá de Henares, que reciben diferentes nombres en función de las aulas a las que tenían acceso a estos patios, de las diferentes materias que se impartían en esta Universidad de Alcalá, un edificio renacentista que es patrimonio de la humanidad. Pocos metros separan ya a don Juan Carlos de la premiada del Premio Cervantes, Elena Poniatowska. Reciben los saludos del rector de la Universidad de Alcalá de Henares. También está el alcalde de la ciudad, Javier Bello. Todos ellos en esta mañana algo soleada entre nubes y soles, podemos decir que está este día, en el que ahí lo tiene, Elena Poniatowska saluda afectuosamente a don Juan Carlos justo antes de entrar en el Paraninfo de la universidad. Ya se pudieron saludar ayer en un almuerzo que ofrecieron los reyes en el Palacio Real junto a los príncipes de Asturias y a otros 140 invitados, en el que el rey tuvo unas palabras amables para la escritora durante el brindis. También tuvo obviamente un recuerdo para Gabriel García Márquez. Decimos que su desaparición y su muerte van a marcar necesariamente esta ceremonia de entrega del Premio Cervantes. Tendrá unas palabras Elena Poniatowska en su discurso en recuerdo a Gabriel García Márquez, que ha sido amigo personal, decía ella, justo antes del Nobel y también antes de que escribiera sus principales obras. Sobre Elena Poniatowska, el rey dijo ayer en su brindis que era una literatura rebelde y quiso destacar el compromiso social y humano de su escritora mexicana. Atenta siempre, dijo don Juan Carlos, a la observación de la realidad del mundo, cuyas luces y sombras nos hace percibir a través de una lente de su interpretación. Bien, pues poco a poco todas las autoridades que van a participar en este acto irán tomando sus sitios en esa mesa presidencial, donde van a estar, además del rey don Juan Carlos, le van a acompañar el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Ahí vemos a doña Sofía, Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid. También estaba acompañada por la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, por el rector de la universidad y por el alcalde.
Tiene la palabra doña Teresa Lizaranzu, directora general de Política e Industrias Culturales y del Libro. Acta de concesión del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, correspondiente al año 2013. En Madrid, a las 11:15 del día 19 de noviembre de 2013, se reúnen en la sala de columnas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte los miembros del jurado del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, correspondiente al año 2013, convocado por orden ministerial 1668 de 29 de mayo. Abre la sesión la secretaria del jurado, doña María Teresa Lizaranzu Perinat, directora general de Política e Industrias Culturales y del Libro, manifestando que mediante la concesión del Premio Miguel de Cervantes se rinde anualmente público testimonio de admiración a la figura de un escritor que con el conjunto de su obra haya contribuido a enriquecer el legado literario hispánico y que no podrá ser dividido ni declarado desierto ni concederse a título póstumo. A continuación, propone, de acuerdo con el punto 4 de dicha orden, que se proceda a la elección del presidente del jurado. Tras la oportuna deliberación, se acuerda por unanimidad designar como presidente a don José Manuel Blecua Perdices, representante de la Real Academia Española. El señor presidente declara constituido el jurado, que queda integrado por los siguientes vocales: doña René Ferrer, representante de la Academia Paraguaya de la Lengua Española; doña María Pilar Celma Valero, a propuesta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas; don Diego Valadés Ríos, a propuesta de la Unión de Universidades de América Latina; doña María Dolores López Enamorado, a propuesta del director del Instituto Cervantes; don Fernando Rodríguez Lafuente, a propuesta del ministro de Educación, Cultura y Deporte; don José Luis Rodríguez García, a propuesta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España; doña Ana María Hernández Vallen, a propuesta de la Federación Latinoamericana de Periodistas; doña Nakba Gamal Mohamed Mehrez, a propuesta de la Asociación Internacional de Hispanistas; don José Manuel Caballero Bonal, autor galardonado en la edición de 2012. Secretaria, con voz pero sin voto, doña María Teresa Lizaranzu Perinat, directora general de Política e Industrias Culturales y del Libro. Secretaria de Actas, con voz pero sin voto, doña Mónica Fernández Muñoz, subdirectora general de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas. Excusa su asistencia don Nicanor II Parra Sandoval, autor galardonado en la edición de 2011. A continuación, en su condición de órgano soberano para decidir todo lo relativo a la concesión del Premio Miguel de Cervantes, el jurado procede a examinar, como trámite previo a la votación y fallo, las candidaturas propuestas. Seguidamente, se abre un turno de intervenciones sobre las diferentes propuestas y, después de un amplio intercambio de opiniones, el jurado procede a efectuar las correspondientes votaciones. Tras 8 sucesivas votaciones, resulta ganadora por mayoría del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, correspondiente a 2013, doña Elena Poniatowska, por una brillante trayectoria literaria en diversos géneros, de manera particular en la narrativa y en su dedicación ejemplar al periodismo desde la crónica y el ensayo. Su obra destaca por su firme compromiso con la historia contemporánea. Es autora de obras emblemáticas que describen el siglo XX desde una proyección nacional e integradora. Doña Elena Poniatowska constituye una de las voces más poderosas de la literatura en español de estos días. Todos los miembros del jurado manifiestan su conformidad con lo anteriormente expuesto y firman en prueba de ello la presente acta, tras lo cual, a las 13:40 horas, se levanta la sesión. Ruego a doña Elena Poniatowska se acerque a recoger el premio.
Pues ahí está Elena Poniatowska recogiendo esa escultura y la medalla que reconoce en el Premio Cervantes 2013. Este premio además está dotado con 125.000 euros, que ella nos ha explicado la escritora mexicana que va a destinar a una fundación para el fomento de la cultura en México. Bien, pues a continuación vamos a escuchar el discurso del Premio Cervantes 2013. Majestades, señor presidente del Gobierno, señor ministro de Educación, Cultura y Deporte, señor rector de la Universidad de Alcalá de Henares, señor presidente de la Comunidad de Madrid, señor alcalde de esta ciudad, autoridades estatales, autonómicas, locales y académicas, amigas, amigos, señores y señoras. Antes de empezar, solo quería recordar a Gabriel García Márquez. Antes de Gabriel García Márquez, nuestro querido Gabo, como lo llamó ayer el rey de España en el almuerzo, antes éramos los condenados de la tierra, término que acuñó Frantz Fanon, les condamnés de la terre, al referirse a los países llamados del tercer mundo. Pero con sus 100 años de soledad, García Márquez le dio alas a América Latina y es ese gran vuelo el que hoy nos envuelve, nos levanta y hace que nos crezcan flores en la cabeza. Soy la cuarta mujer en recibir el Premio Cervantes, creado en 1976. Los hombres son 35. María Zambrano fue la primera y los mexicanos la consideramos nuestra porque debido a la Guerra Civil Española vivió en México y enseñó en la Universidad Nicolaita en Morelia, Michoacán. Simone Weil, la filósofa francesa, escribió que echar raíces es quizá la necesidad más apremiante del alma humana. En María Zambrano, el exilio fue una herida sin cura que la convirtió en una exiliada de todo menos de su escritura. La más joven de todas las poetas de América Latina en la primera mitad del siglo XX, la cubana Dulce María Loynaz, segunda en recibir el Cervantes, fue amiga de García Lorca y hospedó en su finca de La Habana a Gabriela Mistral y a Juan Ramón Jiménez. Años más tarde, cuando le sugirieron que abandonara la Cuba revolucionaria, respondió que cómo iba a marcharse si Cuba era una invención de su familia. A Ana María Matute la conocí en el Escorial en 2003.
Hermosa y descreída, sentí afinidad con su obsesión por la infancia y su imaginario riquísimo y feroz. María, Dulce María y Ana María, las tres Marías, zarandeadas por sus circunstancias, no tuvieron santo a quien encomendarse y sin embargo hoy por hoy son las mujeres de Cervantes, al igual que Dulcinea del Toboso, Lucinda, Zoraida y Constanza. A diferencia de ellas, muchos dioses me han protegido porque en México hay un dios bajo cada piedra, un dios para la lluvia, otro para la fertilidad, otro para la muerte. Contamos con un dios para cada cosa y no con uno solo que de tan ocupado puede equivocarse. Del otro lado del océano, en el siglo XVII, la monja jerónima Sor Juana Inés de la Cruz supo desde el primer momento que la única batalla que vale la pena es la del conocimiento. Con mucha razón, José Emilio Pacheco la definió: Sor Juana es la llama trémula en la noche de piedra del virreinato. Su respuesta a Sor Filotea de la Cruz es una defensa liberadora, el primer alegato de un intelectual sobre quien se ejerce la censura. En la literatura no existe otra mujer que al observar el eclipse lunar del 22 de diciembre de 1684 haya ensayado una explicación del origen del universo. Ella lo hizo en 975 versos de su poema Primero Sueño. Dante tuvo la mano de Virgilio para bajar al infierno, pero nuestra Sor Juana descendió sola y al igual que Galileo y Giordano Bruno, fue castigada por amar la ciencia y reprendida por prelados que le eran harto inferiores. Sor Juana contaba con telescopios, astrolabios y compases para su búsqueda científica. También dentro de la cultura de la pobreza se atesoran bienes inesperados. Jesús Apalancares, la protagonista de mi novela, una novela testimonio, hasta no verte, Jesús mío, no tuvo más que su intuición para asomarse por la única apertura de su vivienda, a observar el cielo nocturno como una gracia sin precio y sin explicación posible. Jesús vivía a la orilla del precipicio, por lo tanto el cielo estrellado en su ventana era un milagro que intentaba descifrar. Quería comprender por qué había venido a la tierra, para qué era todo eso que la rodeaba y cuál podría ser el sentido último de lo que veía. Al creer en la reencarnación, estaba segura de que muchos años antes había nacido como un hombre malo que desgració a muchas mujeres y ahora tenía que pagar sus culpas entre abrojos y espinas. Mi madre nunca supo qué país me había regalado cuando llegamos a México en 1942 en el Marqués de Comillas, el barco con el que Gilberto Bosques
Salvó la vida de tantos republicanos que se refugiaron en México durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas. Mi familia siempre fue de pasajeros en tren, italianos que terminan en Polonia, mexicanos que viven en Francia, norteamericanas que se mudan a Europa. Mi hermana Kitsia y yo fuimos niñas francesas con un apellido polaco. Llegamos a la inmensa vida de México, como diría José Emilio Pacheco, al pueblo del sol. Desde entonces vivimos transfiguradas y nos envuelve, entre otras encantaciones, la ilusión de convertir fondas en castillos con rejas doradas. Las certezas de Francia y su afán por tener siempre la razón palidecieron al lado de la humildad de los mexicanos más pobres. Descalzos, caminaban bajo su sombrero o su rebozo, se escondían para que no se les viera la vergüenza en los ojos. Al servicio de los blancos, sus voces eran dulces y cantaban al preguntar: ¿no le molestaría enseñarme cómo quiere que le sirva? Aprendí el español en la calle, con los gritos de los pregoneros y con unas rondas que siempre se referían a la muerte. Naranja dulce, limón celeste, dile a María que no se acueste. María, María, ya se acostó, vino la muerte y se la llevó. O esta, que es aún más aterradora: Cuchito, Cuchito, mató a su mujer con un cuchillito del tamaño de él. Le sacó las tripas y las fue a vender. Mercarán tripitas de mala mujer. Todavía hoy se mercan las tripas femeninas. El pasado 13 de abril, 2 mujeres fueron asesinadas de varios tiros en la cabeza en Ciudad Juárez, una de 15 años y otra de 20, embarazada. El cuerpo de la primera fue encontrado en un basurero. Recuerdo mi asombro cuando oí por primera vez la palabra gracias y pensé que su sonido era más profundo que el merci francés. También me intrigó ver en un mapa de México varios espacios pintados de amarillo marcados con el letrero Zona por descubrir. En Francia los jardines son un pañuelo, todo está cultivado y al alcance de la mano. Este enorme país temible y secreto llamado México, en el que Francia cabía 3 veces, se extendía moreno y descalzo frente a mi hermana y a mí y nos desafiaba: descúbranme. El idioma era la llave para entrar al mundo indio, el mismo mundo del que habló Octavio Paz aquí en Alcalá de Henares en 1981, cuando dijo que sin el mundo indio no seríamos lo que somos. ¿Cómo iba yo a transitar de la palabra París a la palabra Parangaricutirimícuaro? Me gustó poder pronunciar Xochiquétzatl, Netzahualcóyotl o Cuauhtémoc, y me pregunté si los conquistadores se habían dado cuenta
¿Quiénes eran sus conquistados? Quienes me dieron la llave para abrir a México fueron los mexicanos que andan en la calle. Desde 1953 aparecieron en la ciudad muchos personajes de a pie, semejantes a los que Don Quijote y su fiel escudero encuentran en su camino. Un barbero, un cuidador de cabras, Maritornes la ventera. Antes en México el cartero traía uniforme, cepillado y gorra azul, y ahora ya ni se anuncia con su silbato, solo avienta bajo la puerta la correspondencia que saca de su desvencijada mochila. Antes también el afilador de cuchillos aparecía empujando su gran piedra montada en un carrito, producto del ingenio popular, sin beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y la iba mojando con el agua de una cubeta. Al hacerla girar, el cuchillo sacaba chispas y partía en el aire los cabellos en dos, los cabellos de la ciudad que en realidad no es sino su mujer, a la que le afila las uñas, le cepilla los dientes, le pule las mejillas, la contempla dormir y cuando la ve vieja y ajada, le hace el gran favor de encajarle un cuchillo largo y afilado en su espalda de mujer confiada. Entonces la ciudad llora quedito, pero ningún llanto es más sobrecogedor que el lamento del vendedor de camotes que dejó un rayón en el alma de los niños mexicanos porque el sonido de sus carritos se parece al silbato del tren que detiene el tiempo y hace que los que abren surcos en la milpa levanten la cabeza y dejen el azadón y la pala para señalarle a su hijo, mira, mira, mira el tren, está pasando el tren, allá va el tren, algún día tú viajarás en tren. Tina Modotti llegó de Italia, pero bien podría considerarse la primera fotógrafa mexicana, moderna. En 1936, en España, cambió de profesión y acompañó como enfermera al doctor Norman Bethune a hacer las primeras transfusiones de sangre en el campo de batalla. 38 años más tarde, Rosario Ibarra de Piedra se levantó en contra de una nueva forma de tortura, la desaparición de personas. Su protesta antecede al levantamiento de las madres de Plaza de Mayo con su pañuelo blanco en la cabeza por cada hijo desaparecido. Vivos los llevaron, vivos los queremos. La última pintora surrealista, Leonora Carrington, pudo escoger vivir en Nueva York al lado de Max Ernst y el círculo de Peggy Guggenheim, pero sin saber español, prefirió venir a México con el poeta Renato Leduc, autor de un soneto sobre el tiempo que pienso decirles más tarde si me da la vida para tanto. Lo que se aprende de niña permanece indeleble en la conciencia y fui del castellano colonizador al mundo esplendoroso que encontraron los conquistadores. Antes de que los Estados Unidos pretendieran tragarse a todo el continente, la resistencia indígena alzó escudos de oro y penachos de plumas de quetzal y los levantó muy alto cuando las mujeres de Chiapas, antes humilladas y furtivas, declararon en 1994
que querían escoger ellas a su hombre, mirarlo a los ojos, tener los hijos que deseaban y no ser cambiadas por un garrafón de alcohol. ¿Quién anda ahí? Nadie, nadie, consignó Octavio Paz en el laberinto de la soledad. Muchos mexicanos se ningunean. No hay nadie, contesta la sirvienta. ¿Y tú quién eres? No, pues nadie. No lo dicen para hacerse menos ni por esconderse, sino porque es parte de su naturaleza. Tampoco la naturaleza dice lo que es, ni se explica a sí misma, simplemente estalla. Durante el terremoto de 1985, muchos jóvenes punk, de esos que se pintan los ojos de negro y el pelo de rojo, con chalecos y brazaletes cubiertos de estoperoles y de clavos, arribaban a los lugares siniestrados, edificios convertidos en sándwich, y pasaban la noche entera con picos y palas para sacar escombros que después acarreaban en cubetas y carretillas. A las 5 de la mañana, ya cuando se iban, les pregunté por su nombre y uno de ellos me respondió, pues póngame nomás Juan. No solo porque no quería singularizarse o temiera el rechazo, sino porque al igual que millones de pobres, su silencio es también un silencio de siglos de olvido y de marginación. Tenemos el dudoso privilegio de ser la ciudad más grande del mundo, casi 9 millones de habitantes. El campo se vacía, todos llegan a la capital que tizna a los pobres, los revuelca en la ceniza, les chamusca las alas, aunque su resistencia no tiene límites y llegan desde la Patagonia para montarse en el tren de la muerte llamado la Bestia, con el solo fin de cruzar la frontera a Estados Unidos. En 1979, Marta Traba publicó en Colombia una Homérica Latina, en la que los personajes son los perdedores de nuestro continente, los de a pie, los que hurgan en la basura, los recogedores de desechos de las ciudades perdidas, las multitudes que se pisotean para ver al Papa, los que viajan en autobuses atestados, los que se cubren la cabeza con sombreros de palma, los que aman a Dios en tierra de indios. He aquí a nuestros personajes, los que llevan a sus niños a fotografiar ya muertos para convertirlos en angelitos santos, la multitud que rompe las vallas y desploma los templetes en los desfiles militares, la que de pronto y sin esfuerzo hace fracasar todas las malintencionadas políticas de buena vecindad, esa masa anónima, oscura e imprevisible que va poblando lentamente la cuadrícula de nuestro continente, el pueblo de las chinches, las pulgas y las cucarachas, el miserable pueblo que ahora mismo deglute al planeta. Y es esa masa formidable la que crece y traspasa las fronteras, trabaja de cargador o de mocito, de achichincle, ilustrador de zapatos. En México los llamamos boleros. El novelista José Agustín declaró al regresar de una universidad norteamericana, allá creen que soy
un limpiabotas venido a más. Habría sido mejor que dijera un limpiabotas venido a menos. Todos somos venidos a menos, todos menesterosos. En reconocerlo está nuestra fuerza. Muchas veces me he preguntado si esa gran masa que viene caminando lenta e inexorablemente desde la Patagonia a Alaska se pregunta hoy por hoy en qué grado depende de los Estados Unidos. Creo más bien que su grito es un grito de guerra y es avasallador. Es un grito cuya primera batalla literaria ha sido ganada por los chicanos. Los mexicanos que me han precedido son 4. Octavio Paz en 1981, Carlos Fuentes en 1987, Sergio Pitol en 2005 y José Emilio Pacheco en 2009. Rosario Castellanos y María Luisa Puga no tuvieron la misma suerte y las invoco, así como a José Revueltas. Sé que ahora los 7 me acompañan, curiosos por lo que voy a decir, sobre todo Octavio Paz. Ya para terminar, y porque me encuentro en España entre amigos, quisiera contarles que tuve un gran amor platónico por Luis Buñuel, porque juntos íbamos al Palacio Negro de Lecumberri, cárcel legendaria de la Ciudad de México, a ver a nuestro amigo Álvaro Mutis, el poeta y gaviero, compañero de batallas de nuestro indispensable Gabriel García Márquez. La cárcel, con sus presos reincidentes llamados conejos, nos acercó a una realidad compartida, la de la vida y la muerte tras los barrotes. Ningún acontecimiento más importante en mi vida profesional que este premio que el jurado del Cervantes otorga a una Sancho Panza femenina que no es Teresa Panza, ni Dulcinea del Toboso, ni Maritornes, ni la princesa Micomicona que tanto le gustaba a Carlos Fuentes, sino una escritora que no puede hablar de molinos porque ya no los hay, y en cambio lo hace de los andariegos comunes y corrientes que cargan su bolsa del mandado, su pico o su pala, duermen a la buena ventura y confían en una cronista impulsiva que retiene lo que le cuentan. Niños, mujeres, ancianos, presos, dolientes y estudiantes caminan al lado de esta reportera que busca, como lo pedía María Zambrano, ir más allá de la propia vida, estar en las otras vidas. Por todas esas razones, el premio resulta más sorprendente y por lo tanto es más grande la razón para agradecerlo. El poder financiero manda no solo en México, sino en el mundo. Los que lo resisten, montados en Rocinante y seguidos por Sancho Panza, son cada vez menos. Me enorgullece caminar al lado de los ilusos, los destartalados, los candorosos. A mi hija Paula, su hija Luna, aquí presente, le preguntó: oye mamá, ¿y tú cuántos años tienes? Paula le dijo su edad y Luna insistió: ¿antes de Cristo o después de Cristo? Es justo aclararle hoy a mi nieta
que soy un evangelista después de Cristo, que pertenezco a México y a una vida nacional que se escribe todos los días y todos los días se borra porque las hojas de papel de un periódico duran un día, se los lleva el viento, terminan en la basura o empolvadas en las hemerotecas. Mi padre las usaba para prender la chimenea. A pesar de esto, mi padre preguntaba temprano en la mañana si había llegado el Excelsior, que entonces dirigía Julio Scherer García, y leíamos en familia. Frida Kahlo, pintora, escritora e ícono mexicano, dijo alguna vez: espero alegre la salida y espero no volver jamás. A diferencia de ella, espero volver, y ese es el sentido que he querido darle a mis 82 años. Pretendo subir al cielo y regresar con Cervantes de la mano para ayudarlo a repartir como un escudero femenino premios a los jóvenes que como yo hoy, 23 de abril de 2014, Día Internacional del Libro, lleguen a Alcalá de Henares. En los últimos años de su vida, el astrónomo Guillermo Haro repetía las coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre. Observaba durante horas a una jacaranda florecida y me hacía notar cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Esa certeza del estrellero también la he hecho mía, como siento mías las jacarandas que cada año cubren las aceras de México con una alfombra morada, que es la de la Cuaresma, la muerte y la resurrección. Muchas gracias por escuchar. Bien, pues aplausos a ese discurso emotivo de Elena Poniatowska, que terminaba con ese recuerdo a su marido y en el que han tenido cabida muchas personas, muchos conceptos. Ana Romero se incorpora ahora a nuestra retransmisión. Yo creo que ha sido un discurso muy bien hilado, muy bien construido, Ana, en el que ha recordado pues, muchas de sus obras importantes, a los otros compatriotas que han recogido este premio y sobre todo a América Latina, y diría yo más que las mujeres de América Latina. Sí, es cierto, porque Elena Poniatowska la verdad es que no ha dejado fuera de ese discurso nada. Ha empezado a hablar desde Sor Filotea de la Cruz, una monja, Sor Juana de la Cruz, que estudiaba el cielo y que también quería hablar sobre las cosas que estaba descubriendo a través de la ciencia. Ha hablado también de algunas de las mujeres protagonistas de sus libros, de Tina Modotti, de Leonora Carrington. Ha hablado de los que le han precedido en este premio, de las mujeres que han ganado el Cervantes, pero también ha hablado sobre todo de la gente de la calle, la gente que no tiene, como decíamos, dinero ni para coger un burro, de esa gente que sueña con ir en un tren que les lleve a Estados Unidos. Ha hablado de todo eso. Don José Ignacio Wert, ministro de Educación, Cultura y Deporte. Con la venia, señor. Majestades, señor presidente del Gobierno, señor rector, señor presidente de la Comunidad de Madrid, alcalde, señor secretario de Estado de Cultura, autoridades, académicos y jurados, señora Poniatowska, señoras y señores. Permitidme, en el pórtico de esta intervención y antes de entrar en el objeto propio de la misma, un tributo caluroso y agradecido a Gabriel García Márquez, cuya muerte el pasado jueves enlutó a las letras en español. Caluroso tributo al autor de algunas de las más inolvidables páginas de la literatura del siglo XX, no ya solo en nuestra lengua común, sino en el acervo universal de las letras. Agradecido tributo a quien, a través de una prosa tan exacta como singular, nos llevó a esas cimas de emoción y sentimiento
que solo la gran literatura permite alcanzar. García Márquez, tan cercano a la autora a quien hoy reconocemos, seguirá entre nosotros. Cada vez que un lector se acerque al territorio sagrado de Macondo, o se aproxime al Padre Ángel, o conozca a Florentino Ariza y a Fermina Daza, Gabriel García Márquez seguirá viviendo entre nosotros. Un escritor no muere hasta que lo hace el último de sus lectores, y harán falta muchos más de 100 años de soledad para que eso suceda con García Márquez. Un año más, el nombre de Cervantes nos reúne en este Paraninfo en la gran fiesta de las letras españolas. Un año más, una figura de aquende o allende del mar que nos une y nos hermana agrega su nombre al del privilegiado elenco de quienes la precedieron. Y en este año, en el que hace apenas 20 días hemos conmemorado el centenario del nacimiento de otro premio Cervantes, grande entre los grandes, el mexicano Octavio Paz, nos toca ensalzar la figura de otra gran autora de ese entrañable país, Elena Poniatowska. Elena y Octavio, junto a Carlos Fuentes, Sergio Pitol y José Emilio Pacheco, forman el pentágono de autores mexicanos que han obtenido desde 1981 hasta 2013 el premio Cervantes. Octavio Paz, el poeta, fue el primero. Elena Poniatowska es, por ahora, la última. Al poeta le ha dedicado Elena libros enteros, como Octavio Paz, Las palabras del árbol, y ensayos más breves, como el que publicó en Ínsula en 1991, bajo el título El universo, plaza pública. Pero además le entrevistó varias veces. En una de esas entrevistas, hablando de la crítica en México y de sus carencias, Paz le dijo a Elena, cito, «En México no hay crítica, solo un curioso procedimiento de elogiosas y breves notitas donde no se economizan incoloros adjetivos. No quisiera, doña Elena, en esta breve laudacio de su obra, hacerme acreedor a tan sumaria refutación». Nace la autora a quien honramos en el esplendor de una primavera parisina de hace algunos años. Ella misma acaba de decir cuántos. Como princesa Hélène, Elizabeth, Louise, Amélie, Paula, Dolores, Poniatowska, Amor. ¿Princesa? Veamos lo que ella misma dijo al respecto. No tan princesa, ¿eh? Finalmente, el rey del que procedía mi padre era del siglo XVIII, Estanislao Augusto Poniatowski, y yo creo que lo peor del mundo es quedarse en el siglo XVIII. Pero ni nacer princesa le ha impedido nunca estar muy cerca de los que poco o nada tienen, ni nacer y vivir en París su niñez evita que se sienta más mexicana que el mole. En plena guerra mundial, su madre, Paulette Amor, con sus dos hijas se embarcan en el Marqués de Comillas, como ella misma acaba de recordar, donde venían tantos refugiados españoles camino de México. Y allí Hélène se convierte en Elena y la voz de la princesa se transforma en la voz de quienes no la tienen. En Elena Poniatowska habitan el francés de su abuelo paterno, intelectual que le enseñó el rigor de la gramática, así como el inglés de la abuela estadounidense, descendiente de quienes trazaron los trenes que unen las costas de ese país, cuyas universidades la reciben hoy como autora consagrada. Dos lenguas que mecieron una infancia interrumpida por la contienda y marcada por el azar derivado de aquella que hizo que todo cambiara. Todo, su patria y su lengua. El máximo galardón de las letras en castellano va hoy a una escritora que eligió una lengua en la que no se crió. Mexicana por elección, como Mariana, su alter ego en La Flor de Lis, soy de México porque quiero serlo, es mi país, fue la suya una voluntad temprana y consciente de permanencia y compromiso con la lengua del país al que deseó pertenecer. Con esa lengua española caminante, revoltosa y entrometida, sorpresiva, maleable, como la definiera Sergio Ramírez en el reciente Congreso de la Lengua celebrado en Panamá. Con esa lengua que, como Carlos Fuentes dijera al recoger este mismo premio, es lengua de asombros y descubrimientos recíprocos. Esta lengua nuestra, que ya no es la lengua imperial de Nebrija, sino la lengua universal de Borges y Neruda, de Cortázar y de Paz. Una lengua universal hablada, leída, cantada, pensada y soñada por más de 400 millones de personas.
Cuando Elena Poniatowska habla de sí misma, lo hace siempre con una admirable humildad. Hace muy poco, al hilo de la presentación en México de su último libro, El universo o nada, en el que cuenta la vida de su marido, el estrellero Guillermo Haro, decía de sí misma: «Yo no soy nada sabia. En la vida solo tengo preguntas porque no tengo las respuestas y creo que las voy a seguir haciendo hasta que me muera». Y en esa actitud se refleja una buena parte no solo de su filosofía de vida, sino una buena parte también de su biografía literaria. Porque la escritora que ha insuflado vida literaria al testimonio de la gente común comienza su carrera preguntando, cándida, intrigada, apasionada o las tres cosas a la vez, según el personaje que tuviera enfrente, y desarrollando el más fino oído, el arte de escuchar. En Excelsior, muy joven, publica durante algún tiempo una entrevista al día y recorre México a lo largo de su fecunda carrera como periodista, que convierte la hoja volandera del diario en palabra perdurable en diarios donde recoge sus crónicas. Palabras cruzadas en sus dos ediciones de 1961 y 2013 y las 7 distintas ediciones de Todo México ilustran su original acercamiento al interlocutor. De Cantinflas a Jorge Ibergüengoitia, de Lola Beltrán a Hanna Schigula, del Santo a Alejo Carpentier, frente a Elena Poniatowska han desfilado las figuras de la cultura, del espectáculo, de la vida intelectual de México y la de muchos de los que pasaron por México. Pero donde más aprendió, a lo que aplicó con más empeño el arte de escuchar, donde más fino se hizo su oído, fue en su inmersión en el México olvidado, marginal o sufriente, cuyos episodios más tristes y cuyas realidades más punzantes recoge en la trilogía que forman La noche de Tlatelolco, Fuerte es el silencio y Nada, nadie, las voces del temblor. Ahí, en el escuchar a quien nadie escucha y en desarrollar un mirar que nadie mira, ancla nuestra autora la obligación del artista. Fecunda y valerosa, Poniatowska ha dejado que en su escritura los trenes pasen primero, cargados de las soldaderas con las que aprendió el relato de la historia de México a través de Josefina Bórquez, transmutada en la ficción en Jesús Apalancares, la indómita protagonista de su testimonio de 1969, Hasta no verte, Jesús mío. Ese México que no solo fue el privilegiado espacio cultural al que perteneció como miembro de la generación del medio siglo, sino el México, por ejemplo, como ella misma acaba de citar, de los pasillos de la cárcel de Lecumberri, que recorrió junto a su querido, platónicamente querido, Luis Buñuel. La oralidad de sus gentes alimentó la prosa de la periodista, de la cronista que desde una perspectiva costumbrista, plástica y llena de hallazgos poéticos relató al país. Un país que tiñó con el dramatismo de la injusticia las páginas de quien había sido una niña que jamás aceptó la posición de privilegio que podía situarla al margen. Elena Poniatowska es una narradora singular en muchos sentidos. Sin duda lo es por su capacidad de traspasar las fronteras convencionales de los géneros. Periodista orgullosa de su oficio, Elena Poniatowska fue la primera mujer a la que se otorgó el Premio Nacional de Periodismo en México. Igualmente, una novelista capaz de hacer ficción de la realidad más cruda y de hacer realidad la ficción más inverosímil. Así lo destacó su gran amigo Álvaro Mutis, a quien hoy también añoramos en este primer premio Cervantes que sucede a su desaparición. Decía Álvaro Mutis, ella escribe de forma paralela, siendo un testigo de su tiempo y a la vez creando un mundo de ficción que es tan real como el otro. Además, biógrafa, poeta, autora teatral, traductora, conferenciante, maestra de escritores e infatigable activista. Testigo, relator y partícipe, en su escritura late siempre un impulso de fidelidad hacia sí misma en primer lugar y hacia el México que eligió como territorio de su combate por la justicia en segundo lugar. Pero tal vez la aportación más valiosa de su proteica obra sea su rescate de la palabra del pueblo,
Esa oralidad nada impostada que surge poderosa de obras de un inmenso valor testimonial, como Hasta no verte, Jesús mío, en el que, como señala Juan Villoro, sus monólogos, los de Jesús Apalancares, la protagonista, integran un tejido donde el habla popular roza la metafísica. Su madre le regaló, cuando era niña, un ejemplar del Quijote, encuadernado en verdes tapas de tela, de recuerdo imborrable. Una mujer dotada de las armas de la palabra y del idealismo cervantino, dotada de la cercanía oral propia del pueblo, con voluntad de ser Sancho, de ser el burrito que metió la pata en el cuento infantil en el que evocó al desfacedor de entuertos. El premio Cervantes honra a una autora que recorre como héroe el camino de la realidad y de la ficción. Allí donde esté el espíritu del ideal quijotesco estará Elena Poniatowska, para consignarlo, para retratarlo, para entrevistarlo, para convertirlo en novela. ¿Cuántos nombres de la historia reciente mexicana habitan el territorio de su mancha? Más Esmeraldas que cultos licenciados Vidriera, más Aldonzas Lorenzo que Dulcineas. Sus mujeres son aquellas en las que nadie repara y de las que afirma: las mujeres son las grandes olvidadas de la historia y los libros son la mejor forma de rendirles homenaje. Heroínas silenciadas por la historia: Lupe Marín, Angelina Beloff, Rosario Castellanos, Mariana Jampolsky y tantas otras que recupera Poniatowska a lo largo de páginas donde se hace universal la voz de la realidad. Mujeres recuperadas para convertirlas en protagonistas, como Tina Modotti, magníficamente retratada en la monumental Tinísima, o Leonora Carrington, la pintora que en Leonora nos descubre el surrealismo. Elena Poniatowska hace así, en sus biografías noveladas, un retrato a la vez íntimo y social. Sus protagonistas recorren la región más transparente del aire y alcanzan las estrellas con pocos medios, empeño en el que, por cierto, destacó su marido, el astrofísico Guillermo Haro, héroe no solo de la biografía novelada La piel del cielo, sino épico batallador quijotesco en su último ejercicio biográfico, El universo o nada. Y no olvidemos a sus hijos, Mane, Paula y Felipe. Carlos Fuentes se admiraba de que Elena alternara su trabajo como periodista, novelista y activista con el cariño y el cuidado de sus hijos. A ellos se refiere la autora como sus maestros. Date cuenta de que somos una carreta en la que ellos van delante, son los caballos, galopan. Con Poniatowska honramos el espíritu cervantino del idealismo, el profundo y amoroso conocimiento de la realidad del tiempo que le tocó vivir, la oralidad que se hace poesía, el loco quijotismo que se enfrenta a lo cotidiano y lo eleva a rango de arte. Premiamos su entrega, su obra, su persona y su dedicación al lenguaje con el que ha construido un México que nos alcanza como una ofrenda hermosa y dolorida, la del espacio al que quiso llegar Cervantes con la esperanza de encontrar su propio territorio de la Mancha, donde se habla el idioma de sus páginas. Este castellano que no fue su lengua materna y que Elena Poniatowska Amor, escuchándolo, gustándolo y escribiéndolo, hizo suyo y se hizo suya. Permitidme, majestades, concluir tomando prestada de nuestra autora toda una declaración de principios que resume su reflexión sobre el arte y el compromiso, que compendia su obra y el sentido de su vida. Cuando en Luz y Luna, Las Lunitas, Elena Poniatowska reflexiona sobre sus largas conversaciones de los miércoles con Fermina Bórquez, la Jesusa de Hasta no verte, Jesús mío, le sobreviene un recuerdo de sus elitistas antecedentes familiares. Dice, y cito, mis abuelos, mis tatarabuelos, tenían una frase clave que creían poética, I don't belong. A lo mejor era su forma de distinguirse de la chusma, no ser como los demás. Una noche, antes de que viniera el sueño, después de identificarme largamente con la Jesusa y repasar una a una todas sus imágenes, pude decirme en voz baja, yo sí pertenezco. Elena Poniatowska, nacida princesa en Francia, mexicana por convicción, combatiente de la libertad y de la igualdad en la tierra que tomó por propia y a través de la lengua que también adoptó por libre elección,
Hoy, porque así lo han querido sus pares, el Premio Cervantes la reconoce, como hizo en su día con María Zambrano, con Dulce María Loinaz y con Ana María Matute, como reina de las letras españolas. Que sea enhorabuena. Muchas gracias. Bien, pues termina el discurso del ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, destacando ese compromiso con la lengua del país al que deseó pertenecer Elena Poniatowska, una lengua española caminante, revoltosa y entrometida, además de sorpresiva y maleable, ha dicho Wert. Una mujer, ha dicho Wert, dotada de las armas de la palabra y del idealismo cervantino. Los muros de este Paraninfo nos arropan para hacer entrega del Premio Cervantes cuando acabamos de perder a Gabriel García Márquez, una figura clave de las letras hispánicas y de toda la literatura universal, la que hoy, con nuestro emocionado recuerdo, rendimos un sentido homenaje lleno de admiración y cariño. En esta ocasión se premia a Elena Poniatowska, a quien honramos por su extraordinaria dedicación al oficio de escritora, por el entusiasmo demostrado en su ejercicio y por la profunda sensibilidad con que ha retratado la realidad mexicana de las últimas décadas. En su legado figuran más de 40 libros de cuentos, reportajes, teatro, ensayo, biografía y novela, además de miles de artículos periodísticos. Reconociendo esa riqueza, el galardón sirve también para destacar el papel de la llamada generación de medio siglo, así como la importancia de México en cuanto potencia literaria por su talento creativo, por el volumen de sus lectores y por la capacidad de su industria editorial. Junto con el premio a una autora mexicana, queremos igualmente celebrar el hermanamiento de los pueblos hispánicos en torno a la lengua de Cervantes. La vida de Elena Poniatowska es de por sí crisol de lenguas, tradiciones y culturas. Nacida en Francia, recibió de sus padres herencia mexicana y polaca, una combinación que se hará visible en su manera global de observar el mundo. Desde temprano, los acontecimientos en que venía a enmarcarse su vida presagiaban una trayectoria llena de intensas vivencias que habrían de transformarse en la materia con la que alimentaría su literatura. La experiencia de los años forjó después en ella una profunda conciencia social, cincelada por la dramática historia europea del siglo pasado y, sobre todo, por la muchas veces dura realidad mexicana. El periodismo fue su ventana para conocer el mundo y parte fundamental de su quehacer literario, aunque no el único. La propia autora advierte que la fina línea que separa la realidad de la ficción es una constante en su narrativa. Conjugando lo real y lo literario en una zona intermedia entre la crónica y la novela, nuestra galardonada aproxima la realidad a nuestras propias vidas y así invita al lector a adoptar una visión crítica y lo estimula para vivir un compromiso con el ser humano. Porque la humanidad es el centro de gravedad de la obra de Elena Poniatowska. La necesidad de dar voz a los desfavorecidos, de poner en evidencia las contradicciones del progreso, de denunciar la discriminación social y toda clase de injusticias conforma el espíritu de su producción literaria. Así lo ha hecho a lo largo de una ingente obra, en la que ha defendido la igualdad como requisito esencial del desarrollo social y humano, la educación como derecho universal y la trascendental relevancia de la mujer en las nuevas realidades sociales. Es precisamente la condición de la mujer un eje central de los temas que aborda. Su instinto la lleva a relatar la vida de grandes mujeres que han hecho uso de su genio para reclamar y reconquistar un mejor espacio. Elena Poniatowska hace que las mujeres se eleven con voz propia
y encuentren espacios que por justicia les corresponden. La conquista de la libertad y de la igualdad tiene en su obra una aspiración universal y trasciende los límites de la clase y el género. La lucha social se convierte de este modo en una defensa del entendimiento mutuo, de la solidaridad y del encuentro entre individuos históricamente distantes para crear un espacio compartido que acoja a quienes lo habitan. En suma, los principios que rigen el universo literario de Poniatowska se identifican con los de una cultura democrática que configura la equidad, la justicia y la libertad como un deseo posible, como un proyecto realizable dedicado a regenerar la humanidad. Por todo ello, este reconocimiento es asimismo un homenaje a todas las personas que, como la propia galardonada, han sembrado el camino para alcanzar la promesa de un futuro mejor. Termino mis palabras expresando nuestra gratitud y nuestra enhorabuena a doña Elena Poniatowska. Una felicitación que lo es por su obra extraordinaria y un agradecimiento que le debemos por el compromiso humano que siempre ha guiado su literatura. Muchas gracias. Bien, pues aquí terminan las palabras de reconocimiento y de homenaje de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos a Elena Poniatowska. Ha destacado que la humanidad es el centro de gravedad de esta escritora mexicana y que la necesidad de dar voz a los desfavorecidos, de poner en evidencia las contradicciones del progreso, de denunciar la discriminación social y toda clase de injusticias han conformado el espíritu de toda su obra literaria. Por eso este es un homenaje también a las personas que han hecho por alcanzar un futuro mejor. Bien, pues aquí con esas... Con este himno universitario, el Gaudeamus Igitur, termina la ceremonia de entrega del Premio Cervantes 2013 que acaba de recoger la escritora mexicana Elena Poniatowska y que suma a otros muchos premios que avalan toda su carrera, como el Premio Nacional de Periodismo. Fue la primera mujer que lo obtuvo, el Premio Alfaguara de Novela, la Legión de Honor del Gobierno francés y otros muchos reconocimientos. Es doctora honoris causa por universidades de todo el mundo y ahora, como decimos, suma este Premio Cervantes. Elena Poniatowska, que ha sido, como decíamos antes, la primera mujer en subir a la cátedra a leer su discurso, un discurso en el que ha repasado su obra literaria a través de las protagonistas de muchas de sus novelas, en el que ha hablado también de la situación de los más desfavorecidos en su país. Ha recordado a su marido, Guillermo Haro,
el astrofísico al que ha dedicado 2 de sus libros, y ha hablado también del sentimiento de ser la voz de los que no tienen voz. Ella, que nació en una familia noble, descendiente del último rey de Polonia, ha sido siempre una mujer que ha pensado en aquellos que no tenían quien hablara de ellos y que confiaban en esta cronista curiosa y preguntona, como se ha definido ella muchas veces a sí misma, y que como nos contaba antes en la entrevista, antes de recibir el premio, está dispuesta a seguir escribiendo. Tiene pensado ya más libros y está completamente al cabo de la calle. Tiene su propio Twitter en el que ella va contando las cosas que le pasan en España, por ejemplo, en esta visita que está teniendo en estos días en los que, entre otras cosas, Ana ha estado, como es tradición ya, ha entregado su legado en el Cervantes, en el Instituto Cervantes. Allí Elena Poniatowska ha dejado una pulsera de latón que perteneció a su padre, el príncipe polaco Jan Poniatowska, que llevó en la muñeca en la Segunda Guerra Mundial. Ha dejado también la primera edición de La noche de Tlatelolco, es una novela suya sobre el asesinato de varios jóvenes, de cientos de jóvenes estudiantes en México en 1968, un manuscrito inédito que escribió en papel Revolución. Ese es el legado que ha dejado en la caja de las letras del Instituto Cervantes para que se abra dentro de 10 años. Pues sí, en ese legado que dejaba ayer en el Instituto Cervantes se forma parte de todos los actos que se están realizando con motivo del Día Internacional del Libro y de la Semana del Libro. Este que acabamos de asistir ahora es el acto central, pero continuará esta tarde con la lectura ininterrumpida del Quijote de Miguel de Cervantes, que precisamente será Elena Poniatowska la encargada de comenzar esa lectura ininterrumpida. Vemos ahora cómo tanto la premiada como el resto de autoridades, también los reyes de España, se dirigen a uno de los 3 patios que conforman este Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, donde van a realizar una foto de familia acompañado por todos los familiares que han venido a acompañar a Elena Poniatowska hasta España para recoger este galardón. Ha venido Ana con sus 3 hijos, los hemos visto emocionados durante la ceremonia mientras que Elena leía su discurso, y también de 8 de sus nietos, a los que también ha dicho estos días que piensa dedicar todas las obras que escriba a partir de ahora. Va a seguir escribiendo y va a seguir haciéndose preguntas como buena periodista, Ana, porque considera que nunca va a acabar de saber todo y que siempre necesita ese afán por saber, por conocer, por buscar respuesta a las preguntas que se sigue haciendo. Así lo recordaba en su discurso el ministro Wert, citando a la propia escritora, que decía: yo no soy nada sabia, en la vida solo he tenido preguntas porque no tengo las respuestas y creo que las voy a seguir haciendo hasta que me muera. Elena Poniatowska, que entra como la quinta mexicana en ganar este galardón, el premio Cervantes. Ella, que se ha sentido siempre dentro del mundo de los escritores, llegó a decir que no la consideraban dentro de la gran literatura, que hablaban de ella como la cocinera, la barrendera o la criada que limpiaba los excusados de esa gran casa de la literatura. Ella ha sido la voz de los demás, ha hablado a través de sus escritos, han hablado los más desfavorecidos, y ella ha conseguido reunir muy bien el habla del pueblo mexicano. Ese es otro de sus talentos que también se ha destacado hoy aquí. Un pueblo mexicano, América Latina, que ha sido un poco el eje, la columna vertebral del discurso de Elena Poniatowska en esta ceremonia de entrega del premio Cervantes. Ha tenido recuerdo también para sus padres, para el príncipe Jan Poniatowski, para la mexicana Paula Amor, para sus hijos, para todas las mujeres mexicanas que han luchado también por defender sus derechos y por tener de alguna manera esa reivindicación social, esa rebeldía que tiene Elena Poniatowska en todos sus textos. Y ahí la vemos ahora con su familia, con sus 3 hijos, como decimos, y con 10 de sus nietos. Con 8 de sus nietos. Ana tiene 10, pero 2 de ellos no han podido venir, nos explicaba el otro día, porque no les han dejado sus padres porque han sacado malas notas. Sí, a sus nietos se ha referido también en el discurso, cuando ha hablado de que le gusta caminar al lado de los ilusos, de los destartalados, de los candorosos, como su nieta Luna, que le preguntaba a su madre cuántos años tenía y si era antes o después de Cristo. Ha dicho hoy Elena Poniatowska que ella es una evangelista de después de Cristo y que pertenece a México y a una vida que escribe todos los días, y que todos los días se borra, que las hojas de un papel de periódico duran solo un día, pero que ella quiere volver y quiere seguir adelante, y cuando suba al cielo regresar de la mano de Cervantes para ayudarlo a repartir como un escudero femenino premios a los jóvenes que, como ella, hoy, 23 de abril de 2014, lleguen aquí a Alcalá de Henares, porque Elena Poniatowska mantiene ese interés por seguir escribiendo y además da consejos a los jóvenes, les pide que estén siempre atentos, que escuchen y que escriban mucho, y a fuerza de escribir acabarán encontrando su propia voz.
Bueno, pues sabemos, Ana, cómo se están colocando para esa tradicional foto de familia. Elena, que lleva ese vestido rojo chillón y amarillo, como ya he dicho, es un regalo de un grupo de mujeres indígenas de Oaxaca. Tenía con ellas el compromiso de llevarlo en esta ocasión. Y así, con esta foto de familia, se cierra la 38 edición del Premio Cervantes. 39 son los premiados, están más igualados muy desiguales en cuanto a hombres y mujeres. Decíamos que es la cuarta mujer que lo recibe, más igualados, eso sí, en cuanto al origen. 20 de ellos, en 20 ocasiones ha recaído este premio sobre un autor español, en 19 ha ido para un hispanoamericano. Y cuenta la tradición, es una tradición no escrita, Ana, que cada año se va alternando este premio a un lado y a otro del Atlántico, con lo cual todo parece indicar, o lo esperado sería, que el año que viene volviéramos a estar aquí en este rectorado de la Universidad de Alcalá de Henares para premiar a un escritor español. Así es, si se cumple esa tradición no escrita, el año que viene le tocará a un escritor español preparar este discurso, uno de los más importantes, y que Elena Poniatowska nos contaba que la había mantenido preocupada durante mucho tiempo, que lo ha escrito 2 veces por lo menos, y que había incluido en él muchas más cosas de su vida en esta segunda versión que en el primero, en el que probablemente hablaba más de Cervantes, ¿no? Ella, de todas formas, es curioso porque al final, cuando le ha tocado la hora de describirse a sí misma, se ha descrito más bien como Sancho Panza, ¿no? Ha dicho que ella es una Sancho Panza femenina y que es una escritora que no puede hablar de molinos porque ya no los hay, pero lo hace de los andariegos comunes, de la gente corriente que carga con su bolsa, con su pico o con su pala. Ha mezclado los personajes de Cervantes, los ha llevado incluso a México. Bien, pues así, Ana, recordando esas palabras de Elena Poniatowska en su discurso, y la vemos acompañada por los reyes de España, también por el presidente del Gobierno y el ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert. Terminamos esta retransmisión desde el rectorado de la Universidad de Alcalá de Henares, la ceremonia de entrega del Premio Cervantes 2013, y les emplazamos al año que viene. Feliz Día del Libro a todos, y ya saben, lo mejor, comprar un buen libro y leerlo. Adiós. Gracias.